suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi propio hijo vendió su casa por 7 millones de pesos y con ese dinero, le compró un yate a sus suegros. Una semana después, tocó a mi puerta rogando quedarse un par de meses. Cuando me negué, me dio un puñetazo en el estómago. Apenas respirando, escribí un solo mensaje de texto: se acabó. Una hora después, 3 vehículos se estacionaron en mi entrada. Mi hijo palideció. No tenía idea de quién era realmente su padre. El teléfono sonó a las 7:14 de la mañana, y antes de contestar supe que alguien estaba a punto de arruinarme el día. Estaba en el garaje, inclinado sobre mi banco de trabajo, sosteniendo el resorte principal de un reloj de péndulo centenario de 1912 con unas pinzas del tamaño de una pestaña. Ese resorte había sobrevivido a 2 guerras mundiales, una depresión y la invención del microondas. Pero no iba a sobrevivir a mi hijo. Ramón, soy Hugo. La voz de mi vecino tenía ese tono cauteloso que usa la gente cuando no quiere ser el mensajero. Tu muchacho está en la entrada. Apenas puede caminar derecho. Dejé las pinzas muy lentamente, porque unas manos que han sido firmes durante 35 años no merecen empezar a temblar ahora. ¿Cuál muchacho, Hugo? Solo tengo uno. Mateo, Ramón. Tiene un ojo morado del tamaño de una ciruela del lado izquierdo. Mi nombre es Ramón Villanueva. Tengo 67 años. Vivo en el Paseo de la Marina, en Puerto Vallarta, Jalisco. Y durante 35 años, trabajé como auditor forense para el gobierno federal. Me jubilé hace 3 años para arreglar relojes y meterme en mis propios asuntos. La mayoría de las mañanas, mi mayor problema es si el café está lo suficientemente fuerte y si los pelícanos volvieron a tirar los botes de basura. Esta no iba a ser una de esas mañanas. Me limpié las manos con un trapo de taller y caminé hacia la entrada. Y ahí estaba él, mi hijo, de 36 años, apoyado contra su BMW arrendado como si acabara de salir de un campo de batalla. Aliento a whisky a las 7 de la mañana. Un moretón morado floreciendo bajo su ojo. Y una sonrisa, porque Mateo siempre sonríe cuando está a punto de pedir algo. Buenos días, papá. Buenos días, desastre. Hueles a destilería y pareces haber perdido una apuesta. Póker en el yate de los Mendieta anoche. Malas cartas. Malas cartas o mala compañía. A veces es lo mismo, papá. Lo llevé adentro y lo senté a la mesa de la cocina. Le puse un vaso de agua enfrente. No le ofrecí café. Un hombre que aparece borracho al amanecer no se ha ganado el café. Mateo, ¿por qué estás aquí? Se rió. Esa risa floja y húmeda de alguien que no ha dormido en día y medio. Solo quería ver a mi viejo. ¿Acaso eso es un crimen ahora? Inténtalo de nuevo. Se frotó la cara con ambas manos. Está bien. Está bien, papá. Mira, necesito decirte algo y necesito que no te alteres. Tengo 67 años, hijo. Las alteraciones me abandonaron por ahí de los 63. Vendí la casa. Esperé. Él esperó. El refrigerador zumbaba. ¿Cuál casa, Mateo? Mi casa. Nuestra casa. La de Sofía y mía. La de la avenida Francisco Villa. ¿Sofía? Mi nuera. 4 años de matrimonio. 1 año de cenas educadas. 3 años de mirarme como si yo fuera una mancha en su alfombra de diseñador. Puse mis manos planas sobre la mesa para que no viera que querían hacer otra cosa. ¿Por cuánto? Por 7.5 millones de pesos. ¿Y dónde está ese dinero ahora, hijo? Sonrió aún más, como un niño que ha escondido una rana en el zapato de su madre y no puede esperar a que la encuentre. Le compré un yate a sus padres. Escuché el reloj de la pared hacer tic-tac 4 veces antes de hablar. Un yate de 42 pies, me dijo, bautizado como el Horizonte Mendieta. Héctor y Lorena Mendieta, sus suegros, personas que usaban zapatos náuticos en tierra y que me trataban,
para que conste, como algo que se había quedado pegado en la suela de esos zapatos, ahora poseían una mansión flotante pagada con el único activo en el mundo que tenía mi hijo. ¿Y el resto? ¿Qué resto? 7,5 millones es más que un yate, Mateo. ¿Dónde está la diferencia? Se miró las manos. 500.000 pesos. Los invertí en la sociedad anónima de la madre de Sofía como una aportación inicial. Al tercer año, obtendré un porcentaje. ¿Un porcentaje de qué, exactamente? Grupo Marítimo Mendieta. Héctor dice que va a ser algo en grande. ¿Leíste el acuerdo constitutivo? Papá. No empieces. ¿Hiciste que un abogado lo revisara? Uno de verdad, no el cuñado de Héctor. Héctor dijo que su tipo se encargó de todo. Me reí entonces. No pude evitarlo. Sonó seco, como una bisagra vieja que no había sido aceitada desde que Salinas estaba en el poder. El tipo de Héctor. Hijo, pasé mucho tiempo recibiendo un sueldo por cazar a hombres que decían, mi tipo se encargó de todo. Esa frase exacta es la razón por la que la gente termina durmiendo en sus autos y comiendo frijoles fríos de una lata. Papá, somos familia ahora. Ellos, yo, Sofía, tú. Es lo que siempre decías. La familia es primero. Familia, Mateo. La familia no te pide que liquides tu única casa para comprarles un juguete. No fue así. Es exactamente así. ¿Qué dice Sofía sobre esto? Está orgullosa de mí. Apuesto a que sí. Miré a mi hijo, al niño al que le enseñé a andar en bicicleta en esta entrada, el chiquillo que lloró cuando murió su hámster, el adolescente que a los 17 años juró que nunca se convertiría en uno de esos hombres vacíos que se miden por las personas que tienen a su lado. Lo miré y ya no lo vi. Vi un traje desastre que Sofía Mendieta había encargado sobre pedido. Ver. Duerme hasta que se te pase. Vuelve cuando puedas caminar en línea recta, entonces hablaremos sobre si has perdido la cabeza o solo la columna vertebral. Se puso de pie tambaleándose un poco y me dedicó esa sonrisa una vez más. La sonrisa que estaba empezando a odiar. Ah, y papá, olvidé mencionar que Sofía está embarazada. 10 semanas. Se detuvo en la puerta y observó mi cara. Vas a ser abuelo. Podrás ver al niño, ya sabes, si te portas bien, si eres amable con los Mendieta. Y luego salió bajo el sol de Jalisco, dejándome parado en mi propia cocina, mirando un vaso de agua medio vacío, intentando recordar cómo respirar. No dormí esa noche. Me senté en el porche trasero en la oscuridad con una taza de café frío y dejé que el recuerdo regresara, porque toda traición, si la observas el tiempo suficiente, tiene un momento en el que el suelo se agrietó por primera vez. La mía tenía fecha. Una semana antes, los Mendieta habían organizado una carne asada en su casa de Nuevo Vallarta. Columnas blancas, una alberca en forma de frijol, un muelle en el que podía atracar algo más grande que mi garaje. Me habían invitado de la forma en que invitas a un plomero a una boda, porque alguien tenía que hacerlo, y porque de lo contrario se vería de mala educación. Recuerdo estar parado en la puerta con una botella de Brunello de 3,100 pesos, lo cual para un empleado federal jubilado es un gesto serio, y en la otra mano, una pequeña caja de terciopelo. Dentro de la caja había un reloj de carruaje en miniatura de 1887, de maquinaria alemana, marfil sobre latón, en el que había pasado 6 sábados restaurando. Mi abuela lo había traído desde Madrid en 1921. Supongo que lo había pensado como una ofrenda de paz. Algo que dijera, te veo, no era. Lo estoy intentando. Lorena Mendieta abrió la puerta. Cabello platinado, botox, frente lisa, ojos como 2 monedas mojadas. Tomó la caja, miró adentro y dijo, lo recuerdo perfectamente. Oh, qué pintoresco. Le encontraremos un lugar a esto. Tal vez en la cochera. ¿En la cochera, Lorena? Bueno, Ramón, nuestra decoración es más selecta. ¿Lo entiendes? Lo entiendo perfectamente. Luego salió Héctor, con su cuello quemado por el sol y su camisa de lino desabotonada, con 2 botones de más. Me pasó un brazo por los hombros, un gesto que se sintió menos como afecto y más como el de un hombre revisando mi cartera en busca de billetes sueltos. Ramoncito, qué bueno que viniste.
Escucha, la próxima vez ahórrate el vino, ¿de acuerdo? Tráenos una tarjeta de regalo de Zaragoza Marine. Vamos a recoger el yate la próxima semana. Mateo se está encargando del papeleo. Miré a Héctor. Miré la alberca. Miré a mi hijo al otro lado del patio, riéndose demasiado fuerte de algo que el primo de Sofía había dicho, y sentí que algo pequeño y frío se instalaba en mi pecho. ¿El yate? 42 pies. Una belleza. Y Mateo se está encargando del papeleo. Estoy muy orgulloso del chico, realmente se está superando. Llevé a Mateo a un lado, junto al estanque de peces koi, lejos de las risas. Hijo, ¿cuál yate? Papá, no pongas esa cara. Es una inversión. Héctor me integrará en 2 años. Seré socio. Estamos construyendo algo real. ¿Leíste el contrato, Mateo? Se sonrojó. El mismo rubor que solía tener a los 12 años cuando lo sorprendía mintiendo sobre la tarea. Siempre haces esto. Siempre tienes que ser el hombre más inteligente de la habitación. Te estoy haciendo una pregunta sencilla, hijo. Sí, papá. Lo leí. ¿Terminamos? No lo había leído. Lo supe de la misma manera que un médico sabe si hay fiebre solo con tocar una frente. No presioné. Terminé mi vino, comí un trozo de pecho de res casi crudo, felicité a Lorena por sus hortensias y conduje a casa por la carretera Federal 200 a las 19, con ambas manos apretadas en el volante. Esa noche me senté a la mesa de mi cocina e hice algo que no había hecho desde que vacié mi oficina en la Ciudad de México. Llamé por teléfono a una mujer llamada Patricia Hinojosa, una abogada litigante en Tepic que había utilizado un par de veces antes para asuntos patrimoniales. Dejé un mensaje de voz a las 9:22. Patricia. Soy Ramón Villanueva. Disculpa la hora. Necesito los registros públicos de una entidad empresarial llamada Grupo Marítimo Mendieta. También las escrituras de la propiedad de mi hijo Mateo en la avenida Francisco Villa y cualquier acuerdo constitutivo que haya en el archivo de las sociedades de Héctor Mendieta. Asunto personal y discreto. Por favor. Colgué y me quedé mirando al techo por un largo rato. Ahora, sentado en ese porche una semana después, con un café frío en la mano, entendí algo que el muchacho de mi cocina no había entendido. Mi hijo no había sido estafado por extraños. Había sido cortejado, halagado y cosechado por la familia de su esposa. Con el pleno conocimiento de su esposa y casi con certeza por su diseño, el yate no era la estafa. El yate era el cebo. La estafa era lo que vendría después. Pensé en los 500.000 pesos. Eso era cada centavo que a Mateo le quedaba en el mundo después de liquidar su hipoteca. No había comprado una participación en un negocio. Había comprado un asiento en una mesa donde él era la cena, y el embarazo. Esa era la correa. Pórtate bien y podrás ver a tu nieto, como si un niño fuera una llave que me prestarían por buena conducta. Mi propio hijo pronunciando esa frase con una sonrisa en la cara. Seguí dándole vueltas en mi cabeza como a una moneda falsa. El sol salió sobre los árboles de uva de mar en mi patio trasero y me di cuenta de que ya no estaba enojado. La ira es una emoción ruidosa, desordenada e inútil. Lo que sentía era más silencioso, más antiguo, más práctico. Sentía curiosidad, de la misma forma que solía sentirla en un escritorio en la Ciudad de México cuando un expediente aterrizaba en mi bandeja de entrada con demasiadas líneas limpias y muy pocas sucias. La curiosidad, en mi antigua línea de trabajo, era el sonido de una mecha encendiéndose. Un hombre que vende su casa en una semana no ha tenido tiempo para pensar. A un hombre que transfiere 500.000 pesos a la sociedad anónima de un extraño por una promesa verbal, no se le ha pedido que piense. Alguien había estado alejando a mi hijo de cada momento en el que pudiera pensar. Y tenía una muy buena idea de quién era. Mi teléfono vibró en la mesa del porche. Patricia Hinojosa, 9 horas antes de lo que esperaba. Ramón, siéntate. Estoy sentado. Esta empresa, Grupo Marítimo Mendieta, tiene las huellas digitales de una empresa fantasma. Múltiples sociedades anónimas apiladas unas sobre otras, una dirección de oficina en Panamá y 3 cuentas bancarias que mueven dinero en círculos. He visto este patrón tal vez unas 40 veces en mi carrera. Es una fachada, Ramón.
Y una muy mala. Vi a un pelícano caer del cielo y golpear la bahía como una piedra. Patricia, ¿eso es lo peor? Hubo una pausa en la línea. El tipo de pausa que cambia una mañana. No, Ramón. Eso no está ni cerca de ser lo peor. 5 días después, conduje por la autopista a Tepic con una carpeta llena de preguntas en el asiento del pasajero y un termo de café negro en el portavasos. La oficina de Patricia Hinojosa estaba en el 5º piso de un edificio de cristal sobre la avenida Vallarta, y su sala de juntas olía a alfombra nueva y dinero viejo. Me invitó a sentarme en una silla frente a una pila de papeles apilados como una pequeña ciudad. ¿Café, Ramón? Siempre. Deslizó el primer documento sobre la mesa. Grupo Marítimo Mendieta, 4 préstamos pendientes. Capital total, 36.5 millones de pesos. El patrón de pagos es lo que me llamó la atención. Las obligaciones mensuales no se están pagando con los ingresos operativos. Se están pagando con lo que los libros contables llaman aportaciones de socios. Dinero nuevo todos los meses, de nuevos socios. Desvistiendo a un santo para vestir a otro con cualquiera que entre por la puerta. Exactamente. Deslizó el segundo documento. El yate Horizonte Mendieta no está registrado a nombre de Héctor personalmente. Tampoco está registrado a nombre del grupo empresarial. Está registrado a nombre de una empresa fantasma en Panamá llamada Fideicomiso Pacífico Azul, con un gerente nominal y una dirección de buzón postal en la ciudad de Panamá. Respiré lenta y profundamente y sonreí. Realmente sonreí por primera vez desde que Mateo salió de mi cocina. Patricia, esa es una empresa fantasma genérica. Puedes pedir una en un sitio web de servicios legales por 2,500 pesos y una tarjeta de crédito. Sé que Héctor no diseñó esa estructura. Alguien la diseñó por él. Esperaba que dijeras eso. Miré el papel, y admito que una especie de calma a la antigua me invadió. Había visto esto antes, no una, ni dos, sino docenas de veces. Un falso club de yates, un falso fondo de desarrollo, una falsa sociedad de monedas raras. El papeleo siempre se lee como prosa poética sobre rendimientos, sinergia y miembros, y debajo hay un cascarón con patas, haciendo caminar el dinero en círculos hasta que la música se detiene. Y un último idiota se queda sosteniendo la silla. Mi hijo era ese último idiota, y Héctor Mendieta, sentado en su muelle, con su camisa de lino desabrochada, había estado cobrando su cheque. Conduje de regreso a casa con las ventanas abajo y el radio apagado. Pasé un largo tramo de ese viaje mirando mis propias manos en el volante y pensando en una frase que no había usado en mucho tiempo: delito precedente. Lo que inicia el papeleo, la grieta por la que se derrumba todo el edificio. Tenía uno frente a mí. Además, bajo jurisdicción federal. Transferencias electrónicas interestatales, una empresa fachada extraterritorial, fondos estructurados mediante un servicio de formación de sociedades. Eso no es un problema local. Eso es asunto de un escritorio en Guadalajara. Hice 2 llamadas telefónicas esa noche desde mi porche trasero. La primera fue a un hombre llamado Vicente Castillo. Agente Castillo, para las personas fuera de mi círculo. Vicente y yo habíamos trabajado en 3 casos juntos en la vida pasada, incluyendo uno que tomó 11 meses y arruinó a un hombre que se lo merecía. Vicente había pasado de la inteligencia financiera del SAT a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, hacía unos 4 años, y no me debía exactamente ningún favor. Contestó al segundo timbre. Ramón, tú solo me llamas cuando alguien se está robando algo. Vicente, alguien se está robando algo. Dime. Le conté. 15 minutos, solo los hechos, sin emociones. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato. Ramón, ¿quieres esto como asunto de consultoría bajo tu antiguo contrato, o quieres presentar la denuncia como un ciudadano común? Consultor. Eso significa que no tocas nada directamente. Nos entregas las piezas. Nosotros armamos el caso. Entendido. El número de expediente sale el lunes. Te incluiré en el memorándum como informante. La segunda llamada fue a un hombre llamado Daniel Olvera, ex agente federal, ahora investigador privado. Nunca lo había utilizado antes, pero Patricia sí.
Lo contraté con un solo propósito. Ojos sobre Mateo y Sofía Villanueva. Todos sus movimientos, todas sus reuniones, fotos y notas únicamente. Sin contacto, sin intervención. Esa misma noche le transferí un anticipo. Luego hice lo que debía haber hecho un año antes y no hice, porque soy un viejo sentimental, y pensé que mi hijo todavía era mi hijo. Abrí la caja fuerte en el armario y saqué mi fideicomiso en vida, unos 3 millones de pesos más o menos. La casa, la cuenta de pensión de Hacienda, la cuenta de corretaje bursátil. Programé una cita con mi notario para la mañana siguiente. Clemente Valdés, de 71 años, afilado como una navaja nueva, y quien me conocía desde hace 6 años. Clemente leyó la enmienda que redacté a mano y me miró por encima de sus gafas de lectura. Ramón, ¿estás seguro de esto? Estoy seguro. Tu muchacho queda fuera como beneficiario principal. Mi muchacho queda fuera por completo hasta que se cumplan las condiciones. Esas condiciones están en el anexo. Es un documento muy frío, Ramón. Es un documento limpio, Clemente. Hay una diferencia. Salí de su oficina a las 10:30 de la mañana y sentí, por primera vez en una semana, que el suelo había dejado de moverse bajo mis pies. Pasaron 3 días. Las primeras fotografías de Olvera llegaron el jueves por la tarde. 6 fotos enviadas a través de un servicio de correo encriptado, mi nuera, Sofía Villanueva, sentada en una mesa junto a la ventana en la leche, riendo, con su mano sobre la muñeca de un hombre. El hombre no era mi hijo. Hice un acercamiento a su rostro, bronceado, de unos 40 años, con dientes demasiado blancos. Abrí los registros de Grupo Marítimo Mendieta y lo relacioné con el nombre de un directivo en unos 90 segundos, Bruno Quiroga, director ejecutivo, en la nómina, en el papeleo del yate, y aparentemente, sobre mi nuera. Imprimí la fotografía en papel bond y la puse sobre la mesa de mi cocina, junto al acuerdo constitutivo de Grupo Marítimo Mendieta, y me quedé sentado por mucho tiempo con una taza de té que olvidé beber. Algunos hombres, cuando ven pruebas de ese tipo de traición, sienten calor. Yo sentí lo contrario. Algo en mi cabeza finalmente encajó en una especie de enfoque frío que no había sentido desde cierta mañana en una sala de juntas de Hacienda, mucho tiempo atrás, cuando miré una columna de números y me di cuenta de que un senador estatal en funciones estaba robando de un fondo de veteranos. Sofía Villanueva no solo estaba usando a mi hijo. Lo estaba engañando con un hombre que le estaba extrayendo dinero activamente. Y Mateo, mi hijo sonriente, bien peinado y de ojos vacíos, no tenía ni idea. No sentí pena por él. Aún no. La compasión es una moneda de cambio, y mi hijo ya se había gastado la mía. Durante las siguientes 3 semanas, construí lo que solía llamar, allá en la oficina, la arquitectura de un caso. No me moví. No confronté a nadie. No mostré mis cartas. Solo recolecté información. Me reuní con Patricia de nuevo en su oficina esta vez, y armamos un proceso civil paralelo. Sacó el historial de escrituras de la casa de la avenida Francisco Villa, vendida en efectivo por Mateo a un comprador representado por, adivina, la misma compañía de bienes raíces que cerró la compra del yate. Le pedí que redactara una reconstrucción de pagaré. 2 años antes, le había prestado a Mateo 150.000 pesos para cubrir un déficit de impuestos, y el muchacho había firmado un pagaré con su inicial del segundo nombre y la fecha equivocada. Y yo había archivado esa nota en un sobremanila en el cajón de mi escritorio y luego me olvidé de él por la misma razón por la que una persona olvida donde puso un buen paraguas, porque espera no necesitarlo. Pero lo necesitaba. Olvera me enviaba fotos todos los martes y viernes. Sofía y Bruno en 2 restaurantes, en el bar de un hotel en Bucerías, y en un condominio en Sayulita que resultó estar rentado a nombre de otra sociedad anónima más. Mateo, por separado, en las oficinas de Grupo Marítimo Mendieta y 2 veces en el yate a plena luz del día, leyendo algo en un iPad, con la mirada perdida en la nada. El muchacho se veía cansado en esas fotos. Cansado de la manera en que se pone un hombre cuando su esposa no ha llegado a casa y ha dejado de preguntar el por qué. Consulté a un segundo abogado para el asunto del Estatuto de Protección al Adulto Mayor, Código Penal Federal, explotación financiera de adultos mayores. Patricia me recomendó a la abogada, una especialista en defensa patrimonial llamada Diana Ruiz, de Bucerías. Le pagué sus honorarios de consulta y le detallé el comportamiento de mi hijo de los últimos 8 meses.
Escribió 2 páginas de notas y dijo en voz baja: «Señor Villanueva, si algo de esto escala a coerción respecto a su propiedad o sus finanzas, llámeme en ese mismo instante». Entendido. Cambié las cerraduras de mi casa un sábado por la mañana. El cerrajero, un chico alegre llamado Marcos que no hizo preguntas, cambió la combinación de 3 puertas en menos de una hora. Instalé 2 cámaras de timbre discretas y una pequeña cámara interior apuntando a la entrada principal. No se lo dije a nadie, especialmente a Mateo. Actualicé mi documentación de poderes legales para que nadie, absolutamente nadie, pudiera actuar en mi nombre financieramente sin mi autorización firmada y notariada ese mismo día. Presenté una declaración de patrimonio familiar ante el Registro Público de la Propiedad en el municipio de Puerto Vallarta. Llamé a la Oficina de Pensiones de Hacienda y confirmé que las designaciones de beneficiarios estuvieran en orden. Abrí una cuenta bancaria separada en una caja popular que nunca antes había usado. Transferí el efectivo operativo que necesitaría para abogados e investigadores, y dejé mis cuentas principales a un nivel que, desde afuera, se vería exactamente como se habían visto durante años. Quería que todo lo que importaba en mi vida estuviera silenciosa, legal y completamente fuera del alcance antes de que alguien viniera por ello. Porque iban a venir. Podía sentirlo de la misma manera que un viejo granjero siente el clima en sus rodillas. Solo hablé con Mateo una vez durante esas 3 semanas. Llamó un domingo por la tarde, arrastrando un poco las palabras. «Papá, estaba pensando que tal vez deberíamos cenar, como en los viejos tiempos». Su voz tenía esa calidez ensayada que usan los actores en las telenovelas matutinas. «Seguro, Mateo. Dime qué noche. Yo te aviso». Nunca me avisó, porque la cena nunca fue el punto. La cena era una prueba de tono, para comprobar si el anciano seguía siendo blando. Colgué, caminé hacia el garaje y eché a andar el reloj centenario de 1912. El péndulo enganchó al cuarto empuje y el resorte principal que había reparado mantuvo su tic-tac pequeño y constante en una habitación silenciosa. Me quedé ahí escuchándolo por unos 10 minutos, y pensé en cómo funciona un reloj. A un reloj no se le fuerza. Se le equilibra. A cada engranaje se le da exactamente la tensión que fue diseñado para soportar. Ni un gramo más, y luego dejas que el tiempo haga el resto. Un reloj es paciente. Un reloj siempre gana. Y fue entonces cuando entendí exactamente cómo pagarles. No con ruido, no con ira, sino con su propio papeleo presentado de vuelta en su contra, firmado, fechado y oficial bajo el reloj. Cada firma que le habían pedido a mi hijo poner sobre una línea de puntos. Cada transferencia bancaria, cada dirección fachada, cada mentira sonriente en una carne asada en Nuevo Vallarta. Todo ello catalogado, cruzado con referencias y volteado lentamente, de la misma forma que un buen artesano tornea una pieza de latón. El siguiente miércoles por la mañana, a las 8:20, estaba bebiendo mi café cuando un automóvil se estacionó en mi entrada. Era Mateo con 2 maletas. Detrás de él, en el asiento del copiloto, estaba Sofía. Mateo se bajó primero y luego Sofía, a quien no esperaba en absoluto, bajó por el lado del pasajero, con una mano descansando sobre su estómago de una manera un poco demasiado ensayada para una mujer de 10 semanas de embarazo. Llevaba un vestido veraniego color crema y el tipo de lentes de sol que cuestan más que la renta de algunas personas, y me sonrió como si estuviéramos a punto de discutir sobre telas para cortinas. «Hola, papá». Nunca antes me había llamado papá, ni una sola vez, ni siquiera en la boda. «¿Sofía?» Mateo ya estaba sacando las maletas de la cajuela. «Papá, escucha, no digas que no hasta que nos oigas. Sofía está estresada por el embarazo. Los Mendieta están haciendo trabajos en su cocina. Nuestro lugar. Bueno, ya sabes, solo necesitamos 3, tal vez 4 meses. Eso es todo. Pensé que les habías regalado a tus suegros un yate de 7 millones de pesos, Mateo. ¿Acaso no les sobra una habitación de invitados? Papá, no entiendes nuestro nivel de vida. Lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es por qué crees que me toca a mí financiarlo. Sofía ya había pasado a mi lado. No de la manera en que un invitado pasa frente a un anfitrión, sino de la forma en que un agente inmobiliario pasa junto a un propietario que no es lo suficientemente brillante como para estar en la habitación. Entró en la sala de estar,
pasó una uña por la repisa de la chimenea y dijo, «Ay, Ramón, esta habitación del fondo sería perfecta para un cuarto de bebé con un poco de pintura». Puse la tetera al fuego. Lo hice a propósito. Quería a Mateo en la cocina conmigo durante exactamente 90 segundos. Mientras el agua se calentaba, escuché. Sofía se había asomado al pasillo, con el teléfono en la oreja, y su voz bajó a ese registro cuidadoso que usa la gente cuando cree que está siendo silenciosa. ¿Pabe? Sí, está bien. Fácil. Él está cooperando. El viejo la venderá eventualmente y nosotros nos quedaremos con la diferencia. Confía en mí. Déjame trabajarlo. Serví 2 tazas de té que no tenía intención de ofrecer y salí. Mateo. ¿Sofía? Sí. Ella se volvió con esa brillante sonrisa matutina. No. Mateo parpadeó. No. ¿Qué? No, no vivirán aquí. No, no seré su hotel. No, no venderé esta casa. Y no, ustedes 2 no van a estar midiendo habitaciones para un cuarto de bebé que aún no existe. Quiero que ambos se vayan. La cara de Mateo se puso del color de un ladrillo crudo. Papá. Ahora, Mateo, por favor. La sonrisa de Sofía no se movió. Sus ojos sí. Pasaron de ser cálidos a planos en el tiempo que tarda una puerta en cerrarse. Mateo, toma las maletas. Sofía, toma las maletas. Y se fueron. Tomó 40 segundos. Mateo no me miró mientras echaba el auto en reversa. Sofía, sin embargo, me di cuenta de que me miró directamente durante un largo segundo a través de sus costosos lentes de sol, y lo que sea que hubiera detrás de esos lentes, no era instinto maternal. A la mañana siguiente, regresó solo. Se apoyó en el timbre el tiempo suficiente para que la cámara sobre el marco de la puerta captara 16 segundos ininterrumpidos de su rostro. Cuando abrí la puerta, no esperó el saludo. Estás destruyendo mi matrimonio. Estás destruyendo a mi familia. ¿Lo entiendes? Me estás humillando frente a Sofía, frente a sus padres, frente a todo el mundo. Mateo, pasa antes de que los vecinos piensen que dirijo un club de teatro. Entró al vestíbulo con los puños apretados, respirando pesadamente por la nariz. Mateo, si necesitas dinero, ve con Héctor. Si necesitas un lugar donde quedarte, ponte a trabajar y renta uno. No soy tu banco, y no soy tu hotel. Tú me debes. Yo no te debo nada, hijo. Tú me debes. Eres mi padre. Te crié. Ese es el trabajo. Tienes 36 años. Yo estoy jubilado. Estamos a mano. Me golpeó. No fue una bofetada o un empujón. Fue un derechazo directo a mi plexo solar, y aterrizó con tal fuerza que la habitación se inclinó, el suelo subió rápidamente y terminé sobre una rodilla, aferrándome al borde de la mesa de la cocina con ambas manos, intentando meter aire a unos pulmones que habían olvidado cómo funcionar. Se paró sobre mí. Cédeme la casa, anciano. Hazlo por las buenas. No podía hablar. No podía respirar. Pero mi mano derecha, lo noté con una especie de aprecio distante, seguía funcionando. Saqué el teléfono del bolsillo de mi camisa, lo desbloqueé con el pulgar, abrí el chat que había configurado 3 semanas antes con un contacto etiquetado solo como VC, y envié 2 palabras, se acabó. Luego dejé el teléfono sobre las baldosas, cerré los ojos y conté lentamente hasta 55. Mientras el reloj centenario de 1912 hacía tic-tac, despreocupado, en la siguiente habitación, Mateo seguía hablando. No recuerdo qué estaba diciendo. Su voz sonaba como si viniera del fondo de una alberca. 55 minutos después, 3 vehículos se detuvieron en mi entrada, una patrulla encubierta de la policía municipal con la detective Torres al volante, un sedán federal llevando a Vicente Castillo, y un Tesla blanco perteneciente a Patricia Hinojosa. Y un mensajero de FedEx, por algún milagro de sincronización, caminó por el sendero delantero con un sobremanila dirigido a Mateo Villanueva, pidiendo cortésmente una firma. Mateo, que acababa de estar parado en mi cocina exigiéndome que le firmara mi casa, observó todo esto por la ventana y se quedó absoluta y perfectamente paralizado. Me levanté del suelo lentamente, me acomodé la camisa, pasé junto a él para abrir la puerta.
Mateo, siéntate. Estás a punto de escuchar lo que realmente has estado haciendo durante los últimos 8 meses. La detective Brenda Torres entró primero por la puerta. Tenía tal vez unos 45 años, de complexión robusta, con el tipo de calma que no se puede fingir. Ya traía la cámara corporal encendida. Había visto la luz roja desde el porche. «Señor Villanueva, ¿está herido?» Me golpeó en el abdomen. Un solo golpe, a puño cerrado. ¿Desea presentar cargos, señor? Sí, quiero. Miró a Mateo. Señor Villanueva. El otro señor Villanueva. Ponga las manos sobre la barra, por favor. No se movió. Su boca se abría y se cerraba como la de una carpa que acababa de darse cuenta de que el estanque estaba seco. Papá. ¿Qué? ¿Qué es esto? Las manos sobre la barra. Señor. La voz de Torres bajó un cuarto de tono y toda la habitación bajó con ella. Mateo puso las manos en la barra. Mientras lo esposaba, Patricia enojosa entró en la cocina con un portafolio de cuero bajo el brazo y una sonrisa que podría cortar papel. Mateo Villanueva, dijo agradablemente. Mi nombre es Patricia Hinojosa. Represento a su padre. Esta es una orden de restricción temporal para protección, otorgada de manera unilateral esta mañana por el juez Ortega del Tercer Circuito Judicial. Tiene prohibido estar a menos de 150 metros de esta propiedad. De esta persona o de cualquier línea telefónica registrada a su nombre. La notificación ha sido entregada. Que tenga un buen día. Y entonces el chico de FedEx, Dios bendiga su camisa de poliéster, le extendió el sobre. Firme aquí, señor. Mateo se rió. Salió como un hipo. La oficial le sostuvo la muñeca con firmeza. Firmó. Patricia tomó el sobre, lo abrió por él y sostuvo el contenido en alto para que pudiera leer sin tener que usar las manos. Esto, dijo ella, es una notificación de demanda civil. Su padre lo está demandando por la devolución de los 500.000 pesos más intereses, bajo el argumento de que una parte de esos fondos se originó como un préstamo de él hacia usted, que data de hace 2 años, garantizado por un pagaré de su propio puño y letra, el cual tenemos en el archivo. Su aportación a la sociedad anónima del Grupo Mendieta fue, por lo tanto, en términos legales, hecha con un dinero que no era enteramente suyo para aportar. El rostro de Mateo adquirió el color de la avena fría. Leyó la primera página. La leyó de nuevo. Salió de él un pequeño ruido que no era una palabra. Papá. Papá. Diles. Diles. Decirles que, Mateo. Diles que esto es un error. No es un error, hijo. Vicente Castillo se había quedado en el porche, deliberadamente fuera de la vista, porque Vicente es un profesional. Entró en ese momento, asintió una vez en mi dirección y solo dijo, tenemos que hablar afuera. Lo seguí hasta la entrada. Ramón, estamos listos para ejecutar la orden de presentación contra Héctor Mendieta. Fraude electrónico, lavado de dinero. El paquete completo de problemas. Dime. Él sabe que algo se avecina. No me preguntes cómo. Podría ser una filtración. Podría ser instinto. O podría ser que Sofía se enteró de la demanda civil y corrió con su papi. Mendieta tiene el yate abastecido de combustible. La tripulación presentó un plan de navegación esta mañana. Zarpan de nuevo Vallarta a primera luz de mañana. A Los Cabos y de ahí mar abierto. ¿A qué distancia de la costa antes de que esté fuera de nuestro alcance? 12 millas náuticas. Después de eso, se vuelve costoso y lento. Entonces no dejaremos que cruce las 12 millas náuticas. Detrás de nosotros, Torres estaba guiando a Mateo hacia la parte trasera de su patrulla encubierta. Él ya estaba llorando para entonces. No muy fuerte, solo ese llanto lento y goteante que tienen los hombres de mediana edad cuando algo a lo que han pasado años negándose a mirar, finalmente toca la puerta en el interior de su cráneo. Me quedé parado en la entrada y vi el auto alejarse. Y me di cuenta, esta es la parte que recordaré, de que no me sentía triunfante. Me sentía cansado, un tipo de cansancio limpio y útil, el cansancio de un hombre que por fin ha comenzado un trabajo que había estado posponiendo.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, según lo que Castillo armó más tarde con las notas de vigilancia de Olvera, Sofía Villanueva estaba en el despacho de su padre en Nuevo Vallarta, gritándole a Héctor en la cara. Ella decía, le dijiste que el viejo no tenía dientes. Eso dijiste. ¿Qué demonios está pasando? Héctor, por primera vez en su bronceada vida, no tuvo una respuesta elegante. Se sentó pesadamente en su silla de cuero, levantó el teléfono fijo, lo colgó, lo volvió a levantar y llamó a Monterrey. Lorena, mientras tanto, estaba arriba en su recámara, haciendo algo que las personas como Lorena rara vez hacen en un jueves por la mañana, empacar una maleta de mano con una mano mientras se servía un líquido transparente en un vaso corto con la otra, su frente alisada por el botox. Como informaría más tarde el fotógrafo de Olvera, por fin se movía de manera visible. Estaba haciendo eso que hacen las frentes cuando la propietaria se da cuenta de que la música se detuvo y ella es quien se ha quedado de pie, sin silla. Dentro de mi casa, puse la tetera al fuego por segunda vez, me serví una taza real de té esta vez, y caminé hacia la cochera. Abrí el gabinete del taller. El reloj centenario de 1912 estaba donde lo había dejado, pulido, con cuerda, haciendo tic-tac en el silencio. Apoyé mi mano abierta sobre la caja de nogal y sentí el pequeño y seguro latido del péndulo a través de la madera. Muy bien, viejo muchacho, le dije en voz alta a un reloj, porque no había nadie más en la habitación a quien valiera la pena decírselo. Ahora es el turno del yate. El teléfono en mi bolsillo vibró. Ramón, la Marina está de acuerdo. Pero Mendieta acaba de adelantar su salida. No se va al amanecer. Dejará el muelle en 3 horas. La salida en 3 horas nunca sucedió. Resultó que sacar un yate a motor de 42 pies de un muelle privado con poco aviso previo, con una tripulación que ha sido pagada fuera de nómina y una cuenta de combustible que nadie ha liquidado realmente, es más difícil de lo que parece en televisión. Para el momento en que Héctor Mendieta le gritó a su capitán le gritó a su mecánico, y su mecánico señaló que el filtro de combustible de estribor estaba atascado con sedimentos tras pasar el verano inactivo. La Capitanía de Puerto ya había recibido una discreta solicitud de la zona naval militar para retener todas las salidas de ese muelle en particular por papeleo pendiente. Héctor pasó los siguientes 12 días en reuniones con sus nuevos abogados de Monterrey. Más tarde supimos sus nombres: Gómez, Velasco y Ruiz. Muebles cromados y honorarios de 7,000 pesos la hora. Le aconsejaron salir en silencio bajo un plan de navegación debidamente presentado, un crucero de placer internacional, perfectamente ordinario. Así que Héctor presentó el plan de navegación en regla, cargó combustible como debía, y a media mañana, unas 2 semanas y media después de que Mateo fuera arrestado en mi cocina, sacó el Horizonte Mendieta de su lugar en el Club de Yates de Nuevo Vallarta y lo enfiló hacia el sur. Rumbo a aguas internacionales. Llevaba a Lorena a bordo. Llevaba a Bruno Quiroga, el hombre que había estado teniendo una aventura con su hija en la casa rentada en Sayulita, a bordo. Incluso llevaba a un chef privado y una caja de champán a bordo. A la única persona que no tenía a bordo y que sí debió tener, era a un abogado. A 9 millas náuticas mar adentro, justo al pasar el borde de la Bahía de Banderas y aún muy dentro de las aguas territoriales mexicanas, una patrulla oceánica de la Marina, procedente de la base naval de la zona, se detuvo a un costado. Yo estaba en el aire en ese momento. Había viajado en un helicóptero Panzer de la Marina, cortesía de Vicente Castillo, quien había decidido por su propia autoridad y con mi total cooperación, que el consultor del caso debía estar presente para la ejecución de la orden de embargo de la UIF. Estaba sentado en el asiento abatible, usando una chamarra de nylon azul sin logotipos y con mi antigua credencial federal en un bolsillo sobre el corazón. El océano lucía tranquilo desde allá arriba. Color verde petróleo, algo de viento, un buen día para interrumpir unas vacaciones. La patrulla naval los abordó primero. Yo bajé en el bote inflable con un suboficial, pisé la cubierta de teca con un saco deportivo ligero y caminé hacia la sala de la cubierta trasera donde Héctor estaba de pie, con una copa de champán en la mano y la expresión de un hombre que, incluso en ese momento, todavía creía que todo era un malentendido. Me vio. La copa se detuvo a medio camino hacia su boca. Ramoncito. Hola, Héctor. Ramoncito, ¿qué diablos está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién diablos eres tú?
El oficial de la Marina a mi lado, para su crédito, me dejó responder. Auditor forense senior, Secretaría de Hacienda, jubilado. La copa de champán siguió subiendo, él olvidó que estaba sosteniendo algo, e inclinó un poco de vino por su barbilla. No se dio cuenta. Credencial número 44719. Consultor de la UIF. Pasé mucho tiempo manejando expedientes que se veían muy parecidos a los tuyos, Héctor. Y para el registro, tú no solo fallaste al leer la letra pequeña. Tú no imprimiste ninguna. Detrás de él, en el asiento acolchado donde había estado sentada, Lorena Mendieta emitió un pequeño ruido agudo en su garganta. Su rostro pasó de su habitual dorado pálido a una especie de blanco sábana. Su mano buscó el borde de la mesa y luego, muy lenta y cuidadosamente, se deslizó de lado fuera del asiento y cayó sobre la cubierta, completamente desmayada. La copa de champán en su mano rodó por la madera de teca, no se rompió, y vertió un pequeño charco de Beuve Clicquot hacia el desagüe. Bruno Quiroga, de 36 años, bronceado y con los dientes tan blancos que parecían azulejos de baño, se levantó tan rápido que se golpeó la rodilla en la mesa. Quiero a mi abogado. Siéntese, señor Quiroga. El suyo lo estará esperando en el muelle. Héctor seguía mirándome fijamente. Y entonces vi lo que en parte esperaba y en parte temía. Un lento y terrible reconocimiento asomando en su rostro. Villanueva. Ramón Villanueva. Atlántico Marítimo, 2011. Ahora sí estás recordando. Ese fuiste tú. Ese fui yo, Héctor. Mismo escritorio. Misma declaración jurada. Diferente yate. Se sentó. Más que sentarse, se derrumbó. Sus pantalones de lino se atoraron en una cornamusa y se rasgaron a lo largo del muslo, y tampoco se dio cuenta de eso. Tenía los ojos húmedos, pero no por sentimiento. Era de pánico, la clase de agua que sube a los ojos de un hombre cuando una parte de su cerebro, que no sabía que existía, acaba de darse cuenta de que todas las salidas fueron cerradas sigilosamente mientras él se reía sobre las hortensias. Mientras esto ocurría en el agua, otras cosas sucedían en tierra firme. Patricia Hinojosa, quien tenía un contacto en la sala de redacción de un caso anterior, había arreglado para que el diario Tribuna de la Bahía publicara en su sitio web una breve y seca nota sobre el embargo a la hora exacta en que abordamos. Sofía Villanueva, que había pasado las últimas 2 semanas contándole a cualquiera que quisiera escucharla que su embarazo estaba siendo destruido por su suegro loco, vio el titular en su teléfono mientras estaba en un salón de uñas en la avenida principal. Se levantó a mitad de su pedicura, salió descalza, subió a su Range Rover y condujo hacia el norte por la carretera federal a 150 km por hora, hasta que una patrulla de la Guardia Nacional División Carreteras la detuvo en el kilómetro 297, bajo una orden de detención como testigo clave. Firmada 1 hora antes en Tepic. Y en una celda de detención preventiva en la cárcel municipal, Mateo Villanueva, de 36 años, sentado en una banca de metal vistiendo el uniforme color caqui, levantó la vista hacia la televisión empotrada en la pared. Las noticias del mediodía mostraron la nota con una foto, mi foto oficial de identificación de Hacienda, de hace 12 años, que seguía en los archivos. Me dijeron que se deslizó lentamente por la pared de bloques de concreto hasta quedar sentado en el suelo, y que repetía una sola cosa en voz muy baja, una y otra vez, a nadie en particular. Él solo arreglaba relojes. Él solo arreglaba relojes. Esperaba un contraataque. No lo esperaba en menos de 6 días. Gómez, Velasco y Ruiz retiraron a su mejor litigante de un asunto de fraude de condominios en San Pedro Garza García y la subieron a un avión rumbo a Tepic. Su nombre era Camila Velasco, de 41 años, socia, graduada de la Escuela Libre de Derecho, 22 juicios federales consecutivos y no perdía a menudo. Patricia me puso al tanto de su historial mientras tomábamos un café en una cafetería fuera del juzgado, y luego me dijo en un tono muy equilibrado, Ramón, ella va a intentar que tú seas la noticia en lugar de Héctor. No le des material con que trabajar. Intentó 3 cosas. Primer ataque. Presentó una moción de emergencia argumentando que yo, como consultor de Hacienda que había iniciado la investigación de la UIF, también era la parte denunciante en el caso estatal de agresión y el demandante en la acción civil de recuperación de activos. Y que esta acumulación de papeles equivalía a un abuso procesal, un funcionario federal utilizando su cargo para una venganza personal.
Le pidió al juez que suprimiera el embargo y desestimara la demanda civil. Segundo ataque. A través de Sofía, presentó una contrademanda civil en mi contra por daño moral intencional, embarazo en riesgo, escándalo público, pérdida de su madre a custodia federal, ansiedad por separación y depresión prenatal. Quería $500,000 y una orden de mordaza. Tercer ataque, proveniente del propio Mateo, a través de un abogado de oficio que fue rápidamente ascendido, fue una contrapetición bajo el marco legal de explotación de adultos mayores. Todo a la inversa. Mateo afirmaba que yo lo había estado manipulando durante años, aislándolo de su esposa, creando dependencia financiera y aprovechándome con promesas de herencia. Eran tonterías, pero eran tonterías muy bien redactadas. 3 líneas de fuego a la vez. Un clásico. Lo que Camila Velasco realmente estaba haciendo, si leías las 3 mociones lado a lado, de la manera en que Patricia y yo las leímos en su mesa de juntas con una cafetera de mal café de oficina, era comprarle tiempo a su cliente y buscar una grieta en mi línea de tiempo. Si podía probar que la investigación de la UIF había comenzado después de que Mateo me golpeara, que yo había usado mis viejas credenciales como arma de venganza, entonces el embargo se vendría abajo, y todo lo que dependiera de él, también. La primera audiencia procesal se llevó a cabo 10 días después del embargo, y no la gané. Me senté en la galería mientras Camila Velasco, en un traje gris paloma, le decía a la jueza, con voz tranquila, que mi contrato de consultoría con la UIF mostraba una sospechosa coincidencia con agravios personales. Y la jueza, una mujer cautelosa llamada Elena Márquez, frunció el ceño y pronunció las palabras que había estado temiendo. Necesito el expediente de la investigación con fecha y en papel membretado oficial para el final de la semana. Patricia se volvió hacia mí en el pasillo. Ramón, necesitamos el memorándum de Castillo, el original con el sello de fecha de la oficina de Guadalajara. Cualquier cosa posterior al 21 de agosto, y estamos perdidos en esta moción. Existe. Necesito tenerlo en mis manos. Salí de ese tribunal sabiendo, por primera vez desde que envié el mensaje de texto desde el piso de mi cocina, que no tenía garantizado ganar. Un fallo lo suficientemente malo aquí y el embargo se deshace. Héctor sale de la custodia federal. Lorena recupera su yate. La contrademanda de Sofía gana fuerza y me convierto, de la noche a la mañana, en un burócrata jubilado que abusó de su vieja placa para castigar a su hijo por un puñetazo. Esa era la historia exacta que Camila Velasco estaba vendiendo y la estaba vendiendo muy bien. Conduje hacia Guadalajara esa noche, 4 horas por la autopista. Me hospedé en un hotel que aún tenía buffet de desayuno y, a las 8 en punto de la mañana siguiente, entré en la oficina regional de la UIF. Me registré como consultor en expediente y el propio Vicente Castillo salió a recibirme. Me entregó un sobresellado con la franja verde del gobierno. Adentro había un memorándum interno fechado exactamente 26 días antes de que Mateo me golpeara en la cocina. El día exacto en que me reuní por primera vez con Patricia Hinojosa en Tepic. Investigación abierta. Número preliminar asignado. Mi nombre registrado como informante. Lo sostuve por un momento y dejé escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Vicente, gracias. Ramón, no me des las gracias a mí. Dale las gracias a tu propia contabilidad. Conduje de regreso a Tepic con el memorándum esa misma tarde, se lo entregué a Patricia, y la moción procesal se invirtió en la siguiente audiencia. La jueza Márquez leyó el memorándum una vez, lo leyó otra vez, le dedicó a Camila Velasco una larga mirada y denegó la moción desde el estrado sin más argumentos. Una micro victoria, pero el contraataque no había terminado. Esa noche, Daniel Olvera me llamó desde su auto. Ramón, necesito pasar a verte esta noche, si se puede. Ven ahora. Se estacionó en mi entrada a las 9:20 de la noche con una bolsa negra de nylon en la mano. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Sacó una pequeña memoria USB plateada de la bolsa y la puso frente a mí. Saqué esto de la basura de Sofía Villanueva hace 2 semanas. Tuve que esperar para copiarlo en limpio. Ramón, esto no es solo la aventura amorosa. Esto es otra cosa. Ellos tenían tus expedientes médicos. ¿Mis qué? Tu expediente médico, Ramón. De la clínica que solías usar. Vi fechas en él. Estaban trabajando en algo más grande que una demanda.
Y estaban trabajando en ello mucho antes de que Mateo pisara tu entrada. La memoria USB contenía 47 archivos, 2 carpetas y un documento que, una vez que Patricia Hinojosa y yo nos sentamos a leerlo en su sala de conferencias a la mañana siguiente, hizo que todo el año encajara en su lugar, con el pequeño y frío sonido del pestillo de una cerradura cayendo en su sitio. El documento era un borrador de petición de tutela de emergencia, redactado bajo mi nombre, elaborado por un abogado del que nunca había oído hablar, un practicante independiente llamado Martín Orozco. El registro del Colegio de Abogados, que Patricia revisó ahí mismo en su pantalla, mostraba una discreta especialidad en disputas testamentarias y una serie de quejas resueltas lejos de la luz pública. La petición nombraba a Sofía Villanueva como familiar adulto interesado por matrimonio, respaldada por registros médicos seleccionados en el anexo A. Las pruebas del anexo eran fotocopias de una nota clínica de un especialista del sueño al que había acudido 3 años antes por un episodio de insomnio, un seguimiento médico y de alta perfectamente ordinarios. Cualquiera que leyera el expediente completo vería a un anciano cansado que no podía dormir. Cualquiera que leyera solo los extractos resaltados, que era exactamente como el borrador de Sofía los había presentado, marcados con marcatextos amarillo, vería las frases preocupaciones cognitivas, desorientación nocturna y confusión relacionada con la medicación. Sacadas limpiamente de contexto y alineadas una tras otra. El borrador estaba fechado en la primavera anterior, meses antes de que se vendiera la casa de Mateo, meses antes del yate, meses antes del anuncio del embarazo. El plan nunca había sido mudarse temporalmente. El plan había sido establecer presencia en la casa, documentar mi deterioro, presentar la petición, tomar la tutela legal de mis activos, vender la propiedad en el Paseo de la Marina por mi espalda, y vaciar el fideicomiso. No habían venido a pedir prestada la habitación de invitados. Habían venido a cosechar a un padre. Me quedé asimilando aquello por un minuto, y luego sonreí porque no pude evitarlo. Mi nuera había sido demasiado lista para su propio bien. Había redactado un rastro de papel de su propia conspiración, lo imprimió y lo tiró a la bolsa de basura junto a un montón de botellas vacías de kombucha y un folleto arrugado de City Market. Un criminal profesional habría quemado cada página. Sofía había estado apurada, y la prisa es enemiga de un crimen limpio. Patricia presentó una demanda modificada esa misma semana. Conspiración para cometer fraude procesal, intento de explotación financiera de un adulto vulnerable y un cargo civil por separado contra el abogado redactor. Diana Ruiz, la especialista en protección al adulto mayor que había consultado en agosto, se unió como CEO abogada sin que se lo tuvieran que pedir 2 veces. La División Civil de la Procuraduría General del Estado tomó una remisión en paralelo. La Barra Mexicana de Abogados abrió un expediente de queja sobre Martín Orozco, y en menos de un mes su licencia fue suspendida. Camila Velasco leyó la queja modificada en su oficina en Monterrey un martes por la mañana, y me contó la asistente legal de Patricia que dejó la carpeta con mucho cuidado, se levantó, caminó hacia la ventana y pronunció una sola palabra que no repetiré en compañía de gente educada. Luego hizo una llamada telefónica al abogado corporativo de Héctor y usó la palabra insostenible 4 veces en una sola oración. Y luego llegó el accidente de sincronización que nadie podría haber planeado y que, sin embargo, aterrizó en mi regazo como un paquete cuidadosamente etiquetado y dejado en la puerta de mi casa. Unas semanas antes, previo al arresto, previo al embargo, antes de todo esto, Mateo había enviado una muestra de saliva a uno de esos servicios comerciales de análisis de ADN. Por curiosidad, le dijo más tarde a su defensor de oficio. Su esposa había estado distante de la forma en que las esposas se distancian cuando la distancia se llama otro hombre. Sus suegros habían estado extraños. Una parte más silenciosa de su mente había estado haciendo preguntas que su parte más ruidosa se había negado a escuchar. Los resultados se habían quedado atrapados en la fila de procesamiento porque Mateo, fiel a su costumbre, había enviado la muestra con su nombre mal escrito en el formulario de retorno. Los resultados llegaron a su correo electrónico personal mientras estaba sentado en una celda de retención preventiva en la cárcel municipal. El bebé no era suyo. Los marcadores paternos en la base de datos coincidían en un alto intervalo de confianza con el perfil de un segundo cliente, Bruno Quiroga, quien había usado el mismo servicio el año anterior para rastrear una rama de su árbol genealógico proveniente de Sonora. Mateo, sentado en una litera de metal, vestido con un overol caqui 2 tallas más grande para él, leyó ese correo electrónico en una tableta que un guardia compasivo le había prestado durante 10 minutos para revisar el calendario de sus audiencias.
Me dicen que no lloró. No gritó. Simplemente dejó la tableta a su lado, se acostó boca arriba, volteó la cara hacia la pared de bloques y no habló durante el resto de la tarde. Cuando su defensor público fue a verlo a la mañana siguiente, Mateo dijo 4 palabras con una voz tan plana como una piedra de río: aceptaré el trato. El resto cayó como fichas de dominó, alineadas por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mateo se declaró culpable del cargo de agresión grave. 11 meses en el penal estatal de Puente Grande, la restitución obligatoria de los 500.000 pesos, un programa de manejo de la ira por orden judicial y una anotación permanente en el registro estatal de abusadores de ancianos que lo seguiría por el resto de su vida laboral. Héctor Mendieta, enfrentando cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero, y frente a un equipo de fiscales que había estado construyendo sus expedientes desde la mañana en que Vicente Castillo fechó aquel memorándum en Guadalajara. Aceptó un acuerdo de culpabilidad por 6 años en el Cefereso número 2 de Occidente. Perdió el yate, ambas propiedades en Nuevo Vallarta, la oficina de la Avenida Fluvial Vallarta, la compañía fantasma del Grupo Marítimo Mendieta y cada vehículo a su nombre. Su tarjeta de membresía del Club de Yates fue, como me informó Patricia más tarde con un inusual destello de sequedad, silenciosamente no renovada. Lorena Mendieta, 18 meses en la prisión federal femenil, por conspiración y complicidad. Se desmayó de nuevo en la sentencia, un desmayo más pequeño esta vez, del tipo en el que ya tenía más práctica. Sofía Villanueva, 24 meses en el reclusorio femenil de Puente Grande por conspiración para cometer fraude procesal. El borrador de tutela recuperado de su propia basura, había hecho la mayor parte del trabajo del fiscal antes de que siquiera abriera la boca. Bruno Quiroga enfrentó una acusación federal por separado, aún pendiente. El Horizonte Mendieta entró a subasta federal un jueves por la mañana en una marina en Bucerías. Hice una oferta por él a través de una corredora llamada Elsa Salinas, una mujer discreta que no me conocía y no hacía preguntas. Puja ganadora, 2 millones de pesos, casi una cuarta parte de lo que Mateo había pagado. A la semana siguiente, firmé los papeles finales de transferencia en la Capitanía de Puerto y observé cómo la placa con el nombre en la popa era desatornillada y reemplazada por la que le había pedido al taller rotular en bronce cepillado, de segunda mano. Fue una tarde de esa suave luz dorada mexicana que hace que toda cosa fea se vea un poco más perdonable de lo que realmente es. Mateo se detuvo en la puerta de la camioneta de la prisión. Estaba esposado de las muñecas y los tobillos, con una corta cadena corriendo entre ellos, forzándolo a ese caminar arrastrado que los hombres con esas cadenas siempre terminan adoptando. Su overol caqui era de una talla incorrecta en los hombros. Giró la cabeza, me encontró de pie cerca de la malla ciclónica, y el oficial de traslado se detuvo para dejarlo hablar. «Papá». Su voz había perdido algo importante. «Papá, yo. ¿Puedo volver algún día cuando esto termine?» Lo miré por un largo tiempo. Lo que le dije al final, en aquel asfalto, con la mano cortés del oficial de traslado sobre su codo y la luz del sol tornándose suave y cobriza sobre los autos estacionados, fue esto: cuando salgas, no vuelvas con tu padre. Vuelve como una persona. Luego veremos. Asintió una vez, un movimiento apenas perceptible, y el oficial lo acompañó el resto del camino hasta la camioneta. Me quedé allí, en la cerca, hasta que la puerta se cerró y el motor arrancó. Y luego me quedé un poco más mientras la camioneta salía del estacionamiento y se incorporaba al carril en dirección norte por la avenida. Y luego caminé lentamente hacia mi camioneta, me quité el sombrero, lo dejé con cuidado en el asiento del copiloto y manejé a casa tomando el camino largo junto al agua, con las ventanas abiertas y el radio apagado. La manera en que conduces cuando algo importante finalmente ha terminado. Ahora, meses después de aquella tarde, estoy de pie en el puente de mando de un yate de motor de 42 pies, al final de un muelle de madera en el Club de Yates de Nuevo Vallarta. El mismo muelle, noto con una pequeña y útil sonrisa, donde Héctor Mendieta estuvo una vez de pie con una camisa de lino desabrochada 2 botones de más, y me dijo que trajera una tarjeta de regalo de Zaragoza Marine la próxima vez. El Club de Yates, por si sirve de algo, ha sido extremadamente educado conmigo desde que la propiedad del espacio B14 cambió de manos. El jefe del muelle ahora conoce mi pedido de café. El comodoro del club, un cirujano ortopedista jubilado llamado Gustavo Reynoso, me ha invitado 3 veces a la comida de los jueves. He aceptado 2 veces. El libro de contabilidad está limpio.
Permítanme cerrarlo de la misma forma en que solía cerrar los expedientes. 500.000 pesos recuperados por orden judicial, devueltos a mi de la ya extinta Sociedad Anónima del Grupo Marítimo Mendieta. 6 millones de pesos en compensación civil, pagados a partir de la liquidación del patrimonio de los Mendieta a través del administrador designado por la Corte. Mi fideicomiso en vida completamente intacto, 3 millones de pesos más un pequeño crecimiento en las cuentas bursátiles, y ni un solo peso jamás tocado por una mano que no fuera la mía. La casa en el Paseo de la Marina, ahora bajo un fideicomiso patrimonial irrevocable redactado por Patricia y notariado por Clemente Valdés en una clara mañana de martes, no puede ser vendida, gravada, hipotecada o embargada por ninguna persona, viva o por nacer. Durante el tiempo que yo esté en ella, o decida estarlo. Héctor Mendieta está en Puente Grande. Me dicen que el café de la tienda es terrible y la fila es larga. Lorena Mendieta está en la prisión femenil, donde su frente ha comenzado lentamente a moverse por sí sola de nuevo, una pequeña misericordia que no se habría deseado a sí misma. Sofía está en la cárcel de mujeres. Dio a luz en la enfermería de la prisión unas pocas semanas después de empezar a cumplir su condena. La custodia de la niña, por orden del juez, quedó en manos de la hermana de Bruno Quiroga, una maestra de 4º grado de primaria en Colima llamada Cecilia Quiroga, una mujer a la que yo nunca había conocido, pero que nos pareció a todos los involucrados, incluyéndome a mí. Una persona genuinamente decente. Sofía firmó los papeles en una sala de visitas sin ventanas, con un abogado detrás de su hombro, y no habló una sola vez desde que levantó la pluma. La niña, me dicen, es una bebé sana. Eso es todo lo que necesito saber. Mateo está en el penal estatal a unos 90 minutos por la carretera. Lleva 4 meses, le faltan 7. Me ha escrito 2 cartas en papel rayado doblado. Ambas son cortas. Ninguna pide nada. La segunda mencionaba en la parte inferior que se había unido al taller de la institución como voluntario, porque últimamente había estado pensando en el banco de trabajo de su abuelo, y en un niño que solía ser antes de olvidar que era ese niño. Eso por sí solo me dice más de lo que cualquier llamada telefónica jamás podría. Todavía no le he respondido. Lo haré cuando sea el momento adecuado, y cuando esté seguro de que el hombre que abra el sobre es diferente del que cerró el puño en mi cocina un jueves por la mañana del agosto pasado. Vicente Castillo y yo cerramos formalmente el expediente de consultoría federal el mes pasado, en su oficina en Guadalajara. Deslizó la carta de terminación firmada por el escritorio. La firmé con la misma pluma que había usado hace 35 años, en mi primer día en Hacienda. Mi credencial, número 44719, ahora genuinamente retirada, descansa en un cajón de madera junto a un par de lentes de lectura de mi padre y un fajo de cartas que mi madre guardó desde el año en que me fui de casa. En el taller de mi garaje en el Paseo de la Marina, hay 3 relojes nuevos alineados en la mesa bajo la lámpara fluorescente. Un reloj de repisa francés de 1903 con el bisel agrietado. Un reloj regulador de nogal, parte de la herencia de un joyero en Puebla, con el escape roto y la aguja de los minutos faltante. Y un pequeño reloj cucú de la Selva Negra que una familia en Tlaquepaque se ha estado pasando entre primos durante 40 años, y que finalmente les gustaría que volviera a funcionar. Buen trabajo, trabajo paciente, trabajo limpio, un trabajo que recompensa la mano firme y no castiga a nadie que esté dispuesto a ir despacio. En la pared del salón principal del barco, dentro de un marco de nogal poco profundo y bajo un cristal de museo no reflectante, cuelga una carta náutica dibujada a mano de la costa del Pacífico mexicano, producida por un cartógrafo militar en 1847. Lo compré hace 11 años en una subasta de bienes en San Miguel de Allende por menos del precio de una cena decente, porque nadie en esa sala tenía idea de lo que estaba mirando. Es la única decoración en la pared de esa cabina, y es la única decoración que esa cabina tendrá jamás. Estaba de pie en la baranda de babor esta tarde, mirando cómo la marea entraba bajo las tablas del muelle, cuando escuché pasos de botas sobre los tablones. Hugo, mi vecino, el hombre que me llamó desde la ventana de su cocina en una mañana que ahora siento como si perteneciera a una vida diferente y a un hombre más joven. Llevaba un termo rojo metido bajo un brazo y 2 tazas de cerámica enganchadas en los dedos de una mano. ¿Permiso para subir a bordo, capitán? Concedido, Hugo, sube. Pisó la cubierta, miró alrededor con aprobación, silbó una vez al ver la madera de teca y sirvió 2 tazas de café negro.
Nos sentamos en la sala de la cubierta trasera, en el mismo asiento acolchado donde Lorena Mendieta había caído de lado en la cubierta en un completo desmayo 6 meses atrás. El agua parecía de cristal. Un solitario pelícano estaba sentado en el poste más cercano, como un pequeño y prejuicioso diácono de iglesia, estudiándonos como si le debiéramos una explicación. Ramón, dijo Hugo después de un largo y cómodo minuto. ¿Y ahora qué? Di un lento sorbo de café y vi al pelícano ignorar a un pez que era perfectamente capaz de atrapar. Ahora estoy finalmente jubilado, debidamente jubilado esta vez, y el yate. Lo voy a rentar. Solo efectivo, declarándolo en su totalidad al SAT, por supuesto. Hugo rió. Fue una risa real, de esas que empiezan en el pecho y salen con honestidad, y fue la primera risa de ese tipo que había escuchado en este muelle en particular en un año. Terminé mi café, me disculpé, bajé al salón y abrí la caja de nogal sobre la mesa de cartas náuticas. El reloj de péndulo centenario de 1912, el mismo que había estado reparando la mañana en que Hugo me llamó por primera vez sobre Mateo, estaba allí en perfecto estado, el resorte principal que había reconstruido relucía, y el péndulo colgaba inmóvil. Metí la mano a través de la puerta de cristal, ajusté el contrapeso y le di a la lenteja de latón un pequeño y cuidadoso empujón con un dedo. Enganchó en el primer latido. El tic-tac silencioso y uniforme llenó la cabina, ese ritmo pequeño, seguro y sin prisas de una máquina que simplemente daba la hora, porque para eso había sido construida. Y porque ningún hombre, ni ningún esquema, ni ninguna cantidad de avaricia, ni ninguna listilla abogada de Monterrey, ni ningún yate corrupto, ni ninguna nuera con un marcatextos amarillo, habían sido capaces de convencer a un buen reloj de correr más rápido o más lento de lo que quería correr. Me senté en el banquillo frente a él, con las manos en las rodillas, y escuché. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver el vídeo.